Como vimos el tema de dependencia que se trató en el Parlamento de Canarias, el Partido Socialista acusó al Gobierno de falsear esos datos de dependencia, inflando en más de 9.000 las prestaciones, datos que había enviado al EMSERSO. El Gobierno, por su parte, como hemos visto, ha reconocido que cometió un error. Vamos a saludar a Elena Mañas, que es portavoz de Derechos Sociales del PSOE en el Parlamento de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Bueno, aquí vemos unos datos que ustedes han dicho que se han manipulado y se han falseado. ¿Por qué? Mire, se lo estamos diciendo al Gobierno y a la consejera desde el mes de enero, cuando conocimos los datos de 2024. Si en 2022, con el Pacto de las Flores, se atendió a 7.910 personas y salieron 9.900 prestaciones, era imposible, materialmente imposible, que si atiendes a menos personas, que atendieron solo a 4.328 personas, te salgan más prestaciones. Es que era tan evidente que el Gobierno en ese momento tendrían que haber dicho, efectivamente, aquí hay datos que no cuadran, vamos a comprobarlo, vamos a revisarlo. Pero lo que hizo el Gobierno fue decir que era un éxito de su gestión, que habían batido un récord de prestaciones, y esa mentira la han estado manteniendo hasta que el INSERSO ha hecho público los datos reales. Pero es que es más, la consejera reconoció en rueda de prensa que en febrero regularizaron los datos. Si en febrero ya lo sabía, ¿cómo es que el presidente en marzo, en el debate del Estado de Nacionalidad, repitió esos mismos datos? La mentira en política tiene que tener consecuencias y máxima independencia cuando hay miles de personas en lista de espera y que se haya querido aparentar una atención a las personas dependientes que desde luego no se está dando. Habla usted de mentiras, el Gobierno por su parte reconoce un error, achaca precisamente a ese error, ese desfase en los datos, y decía ya el presidente, lo acabamos de escuchar en el vídeo previo a la entrevista, que esto ha tenido que ver con ese error y que no ha tenido ni consecuencias para los ciudadanos de ningún tipo y tampoco económicas para las arcas públicas. Bueno, que no tenga consecuencias económicas está por ver, ojalá sea así, porque el Gobierno de España financia la dependencia en base a las personas atendidas, reducción de lista de espera y también número de prestaciones. Ojalá no tenga consecuencias, pero más allá de la consecuencia que pueda tener en las personas, lo que no puede ser es que el Gobierno mienta. El Gobierno ha perdido la credibilidad. Estamos hablando de personas vulnerables, personas que fallecen, muchas de ellas sin tener el derecho reconocido. Y que el Gobierno presuma de unos datos que no son reales, que presuma de atender a las personas cuando la realidad es que estamos ante la peor gestión en los últimos 18 años. Cada vez se atiende a menos personas en Canarias. El dato del último mes es demoledor. Solo atendieron a 182 personas y fallecieron 102. En el mismo mes, con el Pacto de las Flores, se atendió a 890 personas. El Gobierno no puede presumir de gestión, debería de pedir disculpas y, desde luego, asumir responsabilidades. Si lo sabían desde febrero, tendrían que haberlo dicho antes. No es suficiente que asuman, sí, hemos cometido un error, lo ha reconocido tanto la consejera como ayer en el Parlamento el presidente del Gobierno de Canarias. Pero tarde. ¿Qué paso más debería dar desde su punto de vista? Ustedes han pedido, se han sumado a la petición del Comité de Empresa de pedir la dimisión de la consejera y el cese de la directora general de Dependencia. ¿Lo siguen manteniendo? Lo mantenemos porque además no es lo único que está pasando en Dependencia. No solamente falsean los datos, hay una situación de acoso y maltrato permanente a los trabajadores de la Dirección General de Dependencia. Se ha aprobado un decretazo que lo que va a servir es para maquillar las cifras y se ha hecho en contra de los criterios profesionales que, por ejemplo, a los 3 meses una persona que no haga efectivo su derecho se le va a extinguir, y hay más de 7.000 personas en Canarias que no pueden hacer efectivo el derecho porque no hay recursos suficientes. A día de hoy la consejera no ha cerrado un acuerdo con los cabildos para mantener el sistema de la dependencia. El listado de despropósitos de esa consejería requiere que ya el Gobierno empiece a asumir responsabilidades, porque hablamos de personas vulnerables, personas que están en su casa esperando una respuesta, a ser atendidas, a que ese derecho, porque es su derecho, se haga efectivo, y mientras tanto lo que hace el Gobierno es mentir. Lo sabían, según la propia consejera, desde febrero, y es ahora cuando reconocen el error, y durante todo este tiempo que se lo hemos dicho en el Parlamento, la consejera mantenía esos datos. Esa es la mentira, esa es la gravedad,
que incluso sabiéndolo han sido incapaces, hasta que ya no les ha quedado más remedio, de reconocer un error. Pero mire, la consejera es trabajadora social, ha sido presidenta del Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife. ¿Cómo no iba a saber ella que era imposible que se atienda a menos personas, salgan más prestaciones? Eso no merece que una exigencia de responsabilidades. Pues eso es lo que estamos pidiendo, que se asuman responsabilidades. Y si ella no lo asume, que lo haga el presidente, que es quien la nombró y quien la mantiene, a pesar de las mentiras y los despropósitos que se están sucediendo en esa consejería. Señora Mañez, vamos a ir, si le parece, al Congreso de los Diputados, porque también allí se está produciendo la noticia. Hoy, sesión de control al Gobierno, que se espera muy tensa, sobre todo desde la filtración de los mensajes entre Sánchez y Ábalos, que va a ocupar seguro buena parte del debate parlamentario. También se volverá a hablar del apagón del mes de abril. Está hablando ya la presidenta del Congreso. Escuchamos a Feijóo, ya ha hablado Pedro Sánchez. Sus presidentes autonómicos petardos, su vicepresidente del Gobierno, el señor Iglesias, un maltratador. Disfruta de ver fastidiada a la persona que le aupó a la Secretaría General del Partido Socialista. Y su ministra de Defensa, que no está, es una pájara. Se cree con el derecho de descalificar a todo el mundo. Hoy también nos hemos enterado cómo usted participó e instó una moción de censura con tránsfugas en Castilla y León. Su hipocresía y su actitud ni de lejos eran lo peor ni lo más grave. Eran los chanchullos de su gobierno. Usted no era el uno que pasaba por allí, era el uno que estaba al tanto de todo. Por eso lo sabía y lo tapó, porque participó, señor Sánchez, porque participó. Hace años se especulaba con lo que otros países podían tener en su móvil. Ya no hace falta mirar tan lejos. Algunos se preguntaban por qué no echó usted al señor Ábalos del Partido Socialista y por qué lo incorporó a las listas del Congreso. La razón es muy simple, porque usted le tiene miedo. Tanto esfuerzo en borrar el móvil del fiscal general del Estado y lo que también había que haber borrado era el móvil del señor Ábalos. Y ahora culpan a los periodistas, a los jueces, a los socialistas que le contradicen. Se ha atrevido incluso a difamar a la Guardia Civil y a la UCO. Mire, dicen que quedan más cosas por salir. Ustedes sabrán. Ustedes y los que están más arriba. Haga el favor, se lo pido por favor, señor. Váyase. Convoque elecciones. Algo de bochorno le va a ahorrar a los españoles. Váyase. Convoque elecciones. Algo de bochorno le va a ahorrar a los españoles. Siga echando de menos al señor Ábalos. Nadie le echará de menos a usted. Muchas gracias. Bueno, lo que decía Alberto Núñez Feijóo en su primera intervención. Vamos a escuchar ahora lo que le responde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Muchas gracias, señora presidenta. Convoque elecciones, ¿no? Es verdad que el señor Feijóo ha convocado el Congreso del Partido Popular por dos razones. Una, para tener al Partido Popular preparado ante un anticipo electoral. Y yo me pregunto, señor Feijóo, ¿es que la actual dirección del Partido Popular no estaba preparado para un anticipo electoral? ¿Qué han hecho ustedes durante estos 2 años entonces, señoría? ¿Por qué llevan 2 años pidiendo elecciones día sí día también? La segunda razón del señor Feijóo para convocar elecciones ha sido decir que tiene que preparar una alternativa a la altura de España. ¿Qué ha hecho usted durante estos últimos 3 años, señoría? ¿Con qué se presentó en el año 2023? Yo se lo digo, con la nada absoluta, que es con lo que se va a presentar usted en el año 2027. Porque por muchas piezas que cambien en este Congreso del Partido Popular, no van a cambiar la pieza que no funciona, la pieza averiada que es usted, señor Feijóo.
Bueno, pues lo que está ocurriendo justo ahora en el Congreso de los Diputados, señora Mañez, que lo ha escuchado con nosotros, era de esperar que se aprovechara cualquiera de las preguntas para sacar el asunto de este intercambio de WhatsApp que se han desvelado del presidente del Gobierno, algo que ha tenido muchísima repercusión. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, el Partido Popular ya nos tiene acostumbrados de que no tiene ningún tipo de propuestas y alternativas para este país. Su única oposición consiste en la descalificación permanente, en el ataque personal, pero mientras tanto no aporta soluciones a los problemas que tiene España. Y lo hemos visto aquí en Canarias con la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Hemos intentado contar con el Partido Popular que gobierna en Canarias y lo que han hecho es poner palos a las ruedas. Y si hoy tenemos una solución definitiva a la situación de los menores extranjeros acompañados es porque ha habido un gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de España, que ha trabajado por ese consenso y esa solución hoy es ley. Que el Partido Popular siga utilizando filtraciones, el ataque personal, que el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, seguiremos aportando soluciones a los retos, grandes retos y oportunidades que tiene España y desde luego trabajando también por Canarias. Y respecto al contenido de esos WhatsApp, ¿a usted le parece que son realmente relevantes? Mire, entrar a valorar filtraciones, que además es curioso, ¿no?, cómo en este país las filtraciones, según de dónde vengan, tienen un valor o tienen otro. Aquí hemos tenido filtraciones, presuntas filtraciones de personas que efectivamente se ha demostrado y lo han reconocido, ¿no?, que han cometido fraude a la hacienda pública, como es el caso de Madrid, y no pasa nada. Y en cambio ahora queremos hacer caso de unas filtraciones de unos móviles que más allá, insisto, lo importante es responder a los retos que tenemos. Y el Partido Popular sigue instalado en la falta de alternativas, de propuestas, y tiene que agarrarse a ese tipo de filtraciones porque si no, está absolutamente desdibujado y sin ningún tipo de propuestas para España. Retomando que estábamos hablando del tema de la dependencia, aquí en nuestro archipiélago, usted junto a Nira Fierro, secretaria de organización del partido aquí en Canarias, Marta Rocha, que fue directora precisamente general, ¿no?, de dependencia, dieron esa rueda de prensa. Ustedes formaron parte del gobierno de Canarias. Bueno, han criticado cómo se está gestionando la dependencia. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo solucionarían este problema? Que ustedes han estado en el gobierno. Pero es que ya lo hicimos. Es que con el gobierno del Pacto de las Flores empezaron a mejorar los datos en dependencia. Ahí está el dato que daba antes. En 2022 se atendió a 7.910 personas, en 2024 a 4.328. Desde que gobierna Coalición Canaria y el Partido Popular, cada año, cada mes se atiende a menos personas. ¿Y cómo lo hicimos? Contando con los trabajadores y trabajadoras de la casa, que son el principal valor que tiene esa consejería. Ahora se trabaja de espaldas y acusando y acosando permanentemente a los trabajadores de dependencia, incumpliendo los derechos laborales, forzándoles a incrementar las visitas, ¿no? Y eso al final va en la merma de la atención a las personas que requieren de dedicación. Por lo tanto, ya lo hicimos, ya demostramos que era posible mejorar los datos, llegamos incluso a recibir más financiación del Gobierno de España por esa mejora de los datos, y era muy sencillo que hubiesen seguido trabajando en esa línea, pero lo que han hecho es desmantelar el servicio y desde luego las alternativas, como el decretazo que han puesto sobre la mesa, ponen en riesgo la calidad de la atención a las personas dependientes. Quitan el informe social, derechos que se extinguen a los 3 meses, abren la puerta al intrusismo profesional. Seguramente sí, van a mejorar los datos, pero va a empeorar la atención que requieren las personas dependientes en Canarias. Elena Mañez, portavoz de Derechos Sociales de PSOE en el Parlamento. Diputada, gracias como siempre por habernos acompañado en Buenos Días Canarias. Muy buenos días. Muchísimas gracias, buenos días.